Hola, bienvenidos al octavo y último video de la serie Lectura del capítulo 115 del libro de Urantia. Este capítulo se titula El Ser Supremo y en este video vamos a dar lectura a la parte número 7 que lleva como título La naturaleza del Supremo. Bien, pues la recomendación que hacemos para aquellas personas que es la primera vez que ven esta serie de videos es que vean los videos anteriores para entender de lo que vamos a hablar en este video. Vamos a dar inicio con la lectura. En la deidad del Supremo, el Padre Yo Soy ha conseguido una liberación relativamente completa de las limitaciones inherentes al estado infinito, a la existencia eterna y a la naturaleza absoluta. Pero Dios Supremo solo se ha liberado de todas las limitaciones existenciales, sometiéndose a las restricciones experienciales de una función universal. Al conseguir la capacidad para la experiencia, el Dios finito se somete también a la necesidad de adquirirla. Al lograr liberarse de la eternidad, el Todopoderoso se encuentra con las barreras del tiempo y el Supremo solo podía conocer el crecimiento y el desarrollo como consecuencia de una existencia parcial y de una naturaleza incompleta, las de un ser no absoluto. Bien, pues lo que nos menciona este párrafo es que el Ser Supremo, la deidad finita, por medio de la cual el Padre Universal, Dios Eterno, consigue liberarse de las cualidades inherentes a la absolutez, a la eternidad, a lo infinito, en contraparte a las cualidades del nivel en el que nos desenvolvemos, sujeto a la finitud y a las limitaciones de una vida dentro del espacio-tiempo. Al mismo tiempo, el Ser Supremo se somete a todas las restricciones que esta vida de experiencias finitas le ofrece. De esta manera adquiere para sí estas experiencias espacio-temporales, alimentado por las experiencias de todas las vivencias y experiencias de todas las criaturas que contribuimos a su crecimiento. Continuamos. Todo esto debe ser conforme con el plan del Padre, que ha basado el progreso finito en el esfuerzo, los logros de la criatura en la perseverancia y el desarrollo de la personalidad en la fe. Al ordenar así la evolución experiencial del Supremo, el Padre ha hecho posible que las criaturas finitas puedan existir en los universos y que algún día consigan alcanzar la divinidad de la supremacía por medio del progreso experiencial. Pues de esta manera lo concibió Dios, el que todos los mortales crezcamos en base a nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y también en base a nuestra fe. Este es el progreso en base a la experiencia que Dios dispuso para todos nosotros, pero con esto también contribuimos al crecimiento de este Ser Supremo finito. Continuamos. Toda la realidad es relativa, incluyendo al Supremo e incluso al Último, a excepción de los valores incalificados de los 7 absolutos. El hecho de la supremacía está basado en el poder del paraíso, en la personalidad del Hijo y en la acción del conjunto. Pero el crecimiento del Supremo está incluido en el absoluto de la deidad, el absoluto incalificado y el absoluto universal. Esta deidad sintetizadora y unificadora, Dios Supremo, es la personificación de la sombra finita proyectada a través del gran universo
por la unidad infinita de la naturaleza insondable del Padre paradisíaco, la fuente centro primera. Bien, pues hay que recordar lo visto en videos anteriores, que Dios supremo, Dios último y Dios absoluto son personalidades de la deidad que se están actualizando en el nivel del espacio-tiempo evolutivo del universo maestro, es decir, en todos los niveles de existencia material. Este punto lo vimos en el video de introducción. Refiriéndonos a los 7 absolutos, estos son el origen centro primero, es decir, el Padre universal, el origen centro segundo, el Hijo eterno, el origen centro tercero, el Espíritu infinito, la isla del paraíso, el absoluto de la deidad, el absoluto universal y el absoluto incalificado. Y lo que nos menciona este párrafo es que toda la realidad en la que vivimos es relativa, ya que, como lo hemos visto, la supremacía está basada en la triodidad de lo manifestado y su crecimiento en la triodidad de potencialidad. De manera que el Ser Supremo es el reflejo de Dios, nuestro Padre Universal, creador de todo lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos. Continuamos. En la medida en que las triodidades funcionan directamente en el nivel finito, entran en contacto con el Supremo, que es la focalización bajo la forma de deidad y la suma cósmica total de las atenuaciones finitas de las naturalezas de lo manifestado absoluto y de lo potencial absoluto. Bien, pues aquí es solamente subrayar lo que menciona el párrafo. El Ser Supremo es el foco sobre el cual se concentran las atenuaciones finitas del trabajo que ejercen lo manifestado y lo potencial, que son absolutos, pero llegando al nivel subabsoluto, es decir, en nuestro mundo espacio-temporal. Continuamos. Se considera que la Trinidad del Paraíso es la inevitabilidad absoluta. Los 7 espíritus maestros son aparentemente las inevitabilidades de la Trinidad, la manifestación del poder. La mente, el espíritu y la personalidad del Supremo debe ser la inevitabilidad evolutiva. Bien, pues aclarando el término, los 7 espíritus maestros. Estos son una creación de la Trinidad del Paraíso, junto con los 7 ejecutivos supremos y los espíritus reflejantes. Ellos son directores universales que coordinan la administración de los 7 segmentos o superuniversos del gran universo. Los 7 espíritus maestros son la plena representación del espíritu infinito en los mundos evolutivos. Representan la fuente centro tercera, es decir, el espíritu infinito, en las relaciones de la energía, la mente y el espíritu. Medios por los cuales evolucionamos nosotros los humanos. De manera que si la Trinidad del Paraíso es la inevitabilidad absoluta y los 7 espíritus maestros son la inevitabilidad de la Trinidad, entonces el Supremo es la inevitabilidad evolutiva, ya que es su inmersión en el espacio-tiempo la que produce esa evolución experiencial y de la cual nosotros somos parte que alimenta su crecimiento. Continuamos. Dios Supremo no parece haber sido inevitable en la infinidad incalificada, pero parece serlo en todos los niveles de la relatividad. El Supremo es indispensable para focalizar, resumir y englobar la experiencia evolutiva,
unificando eficazmente en su naturaleza de deidad los resultados de esta manera de percibir la realidad. Y parece llevar a cabo todo esto con el fin de contribuir a la aparición de la existenciación inevitable, la manifestación superexperiencial y superfinita de Dios último. Bien, pues como comentamos en párrafos anteriores, el Supremo es el foco que resume y engloba toda la experiencia de los mundos evolutivos del superuniverso, de manera que como deidad unifica su percepción de la realidad finita y relativa para que al fin resulte su existenciación inevitable del Dios último. Continuamos. No se puede comprender plenamente al Ser Supremo sin tomar en consideración su fuente, su función y su destino, sus relaciones con la Trinidad que le dio origen, el universo donde ejerce su actividad y la Trinidad última como destino inmediato. Bien, pues en resumen, el origen del Ser Supremo es la Trinidad del Paraíso. Su función dentro del universo donde actúa y Dios último como destino. Continuamos. Mediante el proceso de totalizar la experiencia evolutiva, el Supremo conecta lo finito con lo absonito, de la misma manera que la mente del actor conjunto integra la espiritualidad divina del Hijo personal con las energías inmutables del arquetipo paradisíaco, y de la misma forma que la presencia del absoluto universal unifica la activación del absoluto de la deidad con la reactividad del incalificado. Esta unidad debe ser una revelación del trabajo no detectado de la unidad original de la primera causa padre y primer arquetipo fuente de todas las cosas y de todos los seres. Bien, pues la manera como el Ser Supremo relaciona y conecta lo finito y lo absonito, es decir, lo que no tuvo principio y no tiene final, es mediante la síntesis de las experiencias evolutivas en estos mundos y universos finitos. Similarmente a como el Espíritu Infinito integra la espiritualidad del Hijo Eterno con las energías del paraíso, y también similarmente como el Absoluto Universal unifica y resume la activación del absoluto de la deidad con la reactividad del absoluto incalificado. Esto da una idea de la unidad de Dios, el Padre Universal. Bien, pues con esto damos por terminada la última parte del capítulo 115, la parte número 7, que llevó como título La naturaleza del Supremo. En el siguiente video vamos a dar inicio a la lectura del capítulo 116, que lleva como título El Supremo Todopoderoso. Y hay que recordar que este capítulo 115, así como también el 116, fue dado a conocer o patrocinado por un mensajero poderoso, residiendo temporalmente en Urantia. Este capítulo 116 que vamos a dar lectura en el siguiente video tiene partes muy interesantes. La primera es la mente suprema, la segunda el todopoderoso y Dios el séptuple, la tercera el todopoderoso y la deidad del paraíso, la cuarta el todopoderoso y los creadores supremos, la quinta, el Todopoderoso y los controladores séptuples. La sexta, la dominación del espíritu. Y la séptima y última, el organismo vivo del gran universo. Esperemos nos puedan acompañar. Gracias.